Te juro que no sé cómo empezó, pero sí recuerdo el momento exacto en que todo se fue a la mierda. Fue en el cumpleaños de la hija de unos amigos, en una terraza de esas que alquilan con castillo hinchable y payaso cutre incluido. Había música, cerveza, niños gritando y padres fingiendo que todo está bien. Yo llevaba una sonrisa puesta, de esas que no llegan a los ojos, cuando mi marido, Oscar, me dijo que volvía enseguida, que iba a ayudar a Paola, la madre de la niña, con algo en la cocina. No tardaron 5 minutos. 10. 15. Y ahí fue cuando se activó esa alarma interna que todas tenemos, esa que no viene con pruebas pero que no falla nunca. Me levanté de la mesa con el pretexto de buscar hielo, entré a la casa, y lo que escuché desde el pasillo me dejó clavada al suelo. No era gemido. No era conversación íntima. Era risa. La risa de él. Una risa que no le había escuchado en meses. Y lo peor, se la estaba regalando a otra. Me quedé ahí, a medio paso del salón, sin moverme. Paola y Oscar no estaban haciendo nada físico, al menos no aún, pero el tono, la mirada de ella al verlo, como le tocaba el brazo mientras hablaban, era todo. Todo lo que ya no había entre nosotros. No hice un escándalo. No armé un numerito. Me giré, volví a la mesa, y me bebí de golpe el tinto de verano caliente que tenía delante. Me tragué el nudo, la vergüenza, la rabia, todo. Y sonreí. La parte más jodida es que ni siquiera me sorprendí. Hacía meses que algo en casa estaba muerto. Nos habíamos convertido en compañeros de piso que se reparten las tareas, los turnos para recoger al niño, las cuentas, y a veces una serie de Netflix que ninguno de los dos termina. Pero hasta ese día, yo pensaba que la cosa era mutua. Que simplemente habíamos caído en la rutina. Lo típico. Mentira. Él sí tenía una vía de escape. Una ilusión. Un motivo para reír. Y yo, tenía la lavadora y los deberes del crío. No le dije nada esa noche. Ni la siguiente. Pero en mi cabeza empezó a girar algo oscuro. Un pensamiento al que no me había atrevido nunca. ¿Y si lo hiciera yo también? ¿Y si dejara de ser la esposa buena que todo lo aguanta? ¿Y si me permitiera cruzar esa línea que tantas veces desprecié? Y no, no fue por venganza. Ni por rabia. Fue por dignidad. Por sentir algo. Por recuperar una parte de mí que se había quedado atrapada entre las mochilas del colegio, los domingos de comida con suegros y los silencios eternos en la cama. No sé cómo Oscar lo descubrió exactamente, pero lo que sí tengo claro es que subestimé mucho su capacidad de observar. Pensaba que, como llevaba meses actuando como un mueble con barba, no se enteraba de nada, pero resulta que su silencio no era solo apatía, era estrategia. La cosa es que después de esa tarde del cumpleaños, yo empecé a cambiar. No bruscamente, claro, no soy idiota, pero sí con pequeños detalles que antes ni me habría permitido. De repente, me arreglaba más para ir al trabajo, aunque trabajara en una oficina gris con compañeros igual de grises. Me compré un perfume nuevo, de esos que huelen a mujer que no quiere pasar desapercibida, y empecé a salir a caminar por las tardes, según yo para despejarme, pero en realidad era para ver a él. A Sergio. Sergio no era guapo en el sentido clásico. Tenía más pinta de hombre normal, con barba mal afeitada, un poco de barriga y mirada cansada, pero me escuchaba. No como quien espera su turno para hablar, sino como quien de verdad quiere saber. Empezó con mensajes sueltos, luego cafés por casualidad, y después una cena. Esa cena cambió todo. No pasó nada esa noche más allá de una charla que se sintió más íntima que cualquier polvo con Oscar en los últimos 3 años. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me miraba como si tuviera nombre, historia y deseo. Volví a casa con la cabeza ardiendo.
Me metí en la ducha con agua fría porque no sabía qué hacer con todo lo que tenía dentro. No me sentía culpable, y eso fue lo que más me preocupó. Dormí poco, y al día siguiente, Óscar me miró distinto. No dijo nada, no hizo preguntas, pero cuando me fui a trabajar, me preguntó, ¿hoy también hay caminata? No supe si reír o preocuparme. Asentí, le dije que sí, que me venía bien moverme un poco. Me contestó con un claro seco, pero sin sarcasmo. Aún así, su mirada se me quedó pegada el resto del día. Durante los siguientes días, noté cosas. Pequeñas, pero ahí estaban. Me cambiaba de sitio el cepillo de dientes, como si quisiera que notara que había estado ahí. Se ponía a cocinar cuando antes solo lo hacía si yo se lo pedía. Una noche incluso se ofreció a ver una película conmigo. Como antes, dijo. Esa frase me dio escalofríos. Había algo raro, pero no podía ubicarlo del todo. Seguía en modo marido indiferente, pero con una especie de ironía silenciosa, como si ya no estuviera actuando por costumbre sino por decisión. Como si supiera algo y estuviera esperando que yo tropezara sola. Hasta que tropecé. Mejor dicho, hasta que me empujó, de forma elegante, sin levantar la voz. Fue un sábado por la tarde. Yo había quedado con Sergio en su casa, supuestamente porque íbamos a preparar una presentación del trabajo, aunque en realidad eso era solo la excusa. Me vestí como si fuera una cita, lo sé. Blusa nueva, sujetador bonito, perfume. Cuando iba a salir, Óscar me miró desde el sofá y me soltó. ¿Y Sergio va a pasar a buscarte o vas tú directamente a la cama de él? Me paralicé. Tardé varios segundos en poder cerrar la boca. Me giré despacio, intentando entender si había oído bien o si me lo había imaginado. Pero no. Estaba ahí, con los brazos cruzados, tranquilo, mirándome como si no acabara de tirar una bomba en medio del salón. Perdona, fue lo único que conseguí decir. Él se levantó, caminó hacia mí y repitió, que si vas a casa de Sergio, podías haber sido más creativa con la excusa. Lo de la presentación ya cansa. Yo no supe qué contestar. Sentí el corazón en la garganta, pero no por miedo, sino porque por fin se había roto el disfraz. Le pregunté cómo lo sabía, y él sonrió de lado. Porque no soy tonto, Laura. Porque cuando alguien empieza a vivir una historia nueva, aunque no lo diga, el cuerpo lo grita. Y el tuyo no ha parado de gritarlo desde hace 2 semanas. Ahí perdí los papeles. Empecé a hablar como si las palabras me salieran solas. Que si nunca me había sentido vista, que si lo nuestro llevaba muerto años, que si yo solo quería sentirme viva. Dije muchas cosas, algunas ciertas, otras que solo escupí para defenderme, para no sentirme tan desnuda. Óscar escuchaba, no interrumpía. Solo me miraba con esa cara de quien se está preparando para algo. Cuando terminé, cuando ya no tenía más saliva ni excusas, se giró y dijo, vale. Entonces vamos a jugar los dos. Y se fue a la habitación. Yo me quedé en el pasillo, sin entender. Escuché cajones, ruidos. Volvió con una caja en la mano. La puso sobre la mesa y la abrió. Dentro había un montón de papeles, tickets, copias de correos, un par de fotos impresas. Esto, dijo, es todo lo que tengo desde que te empecé a sospechar. No usé tu móvil, no miré tus mensajes. No me hace falta. Tu rutina ya no era la tuya. Y eso canta más que cualquier chat. Me senté. No porque quisiera, sino porque las piernas me fallaron. Él siguió hablando, tranquilo, sin levantar la voz. Te dije que no era tonto. Lo que no te dije es que tampoco soy débil. Me contó cómo había empezado a sospechar desde esa famosa caminata, cómo pidió permiso en el trabajo un par de veces para seguirme sin que yo lo supiera, cómo revisó cámaras de calles,
como incluso un día me siguió hasta el portal de Sergio, pero se quedó en el coche, observando. Me dijo que no buscaba pruebas para reprochármelas, sino para saber la verdad sin tener que escuchar mentiras. Y que ahora, con todo eso, pensaba usarlas. No quiero arrastrarte, Laura, pero tampoco voy a quedarme de brazos cruzados. El lunes verás lo que tengo preparado. No me dio más detalles. Me dejó ahí, sola, en el salón, con la caja delante. Me levanté como pude, fui al baño y vomité. El sabor amargo no era solo del estómago, era de saber que había cruzado una línea que no sabía que él también podía cruzar. No dormimos juntos esa noche. Tampoco hablamos. El domingo fue un desierto. Solo se oía el ruido de los cubiertos, de las puertas abriéndose y cerrándose, y de nuestro hijo pequeño jugando en su habitación sin tener ni idea de lo que pasaba entre sus padres. Yo sabía que algo se venía. Y, por primera vez, tenía miedo de verdad. El lunes amaneció con un silencio espeso en casa, de esos que hacen que hasta el ruido del microondas parezca una amenaza. Óscar se levantó antes que yo, algo raro porque solía quedarse en la cama revisando el móvil hasta que yo terminaba de preparar el desayuno. Cuando bajé a la cocina, ya estaba vestido, con la camisa planchada y una carpeta bajo el brazo. No dijo nada al verme, solo me sirvió café, como si todo fuera normal. Yo tampoco hablé, sentía que cualquier palabra podía serle equivocada. Tenía los ojos fríos, no había rastro del hombre tranquilo de siempre. Solo dijo, después del trabajo, no llegues tarde. Tenemos que hablar. Lo dijo sin levantar la voz, pero fue suficiente para que se me cerrara el estómago. En la oficina no me concentré. Me temblaban las manos al teclear, y cada vez que entraba un correo nuevo pensaba que podía ser algo suyo. Estaba segura de que preparaba algo, pero no sabía qué. No era de los que explotan ni de los que hacen escenas, y eso lo hacía peor, porque cuando una persona calla tanto tiempo, el día que decide hablar, lo hace para destruir. A las 6 en punto salí corriendo, ni siquiera me despedí de mis compañeros. Al llegar al portal vi su coche aparcado enfrente, con el motor encendido. Entré sin mirarlo y subí al piso, pero él ya estaba detrás de mí cuando abrí la puerta. Cerró con llave y la guardó en el bolsillo. Me pidió que me sentara. Lo hice. Voy a hablar y quiero que no me interrumpas, empezó, sin sentarse. No necesito que me expliques por qué lo hiciste, porque ya lo hiciste. Lo que necesito es que escuches. Me quedé quieta, apretando los puños. Dijo que durante las últimas 2 semanas había preparado todo para dejar las cosas claras. Que no quería discutir ni gritar, pero que tampoco iba a dejar que lo dejara como un imbécil. Había hablado con un abogado, había revisado las cuentas, los papeles del piso, los ahorros conjuntos, todo. Me explicó, con calma, que tenía pruebas suficientes para pedir el divorcio sin compartir parte de mis bienes, y que no iba a tener problema en quedarse con la custodia compartida del niño. Cada palabra sonaba medida, ensayada, como si la hubiera repetido frente al espejo. Me dijo que no me preocupase por el escándalo, que no pensaba humillarme delante de nadie, pero que tampoco iba a ocultar lo que había pasado si alguien preguntaba. Lo dijo así, sin rabia, sin emoción, y me dolió más que si hubiera gritado. Intenté hablar, pero levantó la mano. No quiero tus excusas, Laura. Sé perfectamente cómo empieza todo eso. Que si te sentías sola, que si yo no te miraba, que si la rutina, que si el otro te hizo sentir viva. Siempre es lo mismo. Lo he escuchado en boca de otros, y ahora lo oigo en mi cabeza antes de que tú lo digas. Me mordí el labio para no llorar. Solo quiero que sepas que te vi. No solo el día que te seguí, sino todos los días que volviste a casa con la cara de quien ha estado en otro sitio. Y me callé porque quería ver hasta dónde eras capaz de llegar.
Lo dijo con una frialdad que me partió en dos. Y llegaste, Laura. Llegaste más lejos de lo que imaginé. Me levanté, no podía quedarme sentada mientras me hablaba así. Oscar, déjame al menos explicarte, por favor, le dije. No fue planeado, no fue un ataque contra ti, fue algo que simplemente se me fue de las manos. No sabes lo que es estar al lado de alguien que parece que ya no te ve. Lo nuestro llevaba mucho tiempo roto. Él rió, una risa seca. Y acostarte con otro lo arreglaba. ¿Esa era tu forma de ver si aún podías sentir algo? Me quedé callada porque no tenía una respuesta que sonara digna. Pues mira, lo has conseguido. Has sentido, y ahora lo vas a seguir sintiendo, pero de otra manera. Se fue a la habitación y volvió con la caja que había usado para guardarlo todo. La abrió frente a mí. Esto ya no me hace falta. Lo he copiado y lo he guardado donde debe estar. Tú puedes quedarte con esta mierda si quieres. La empujó hacia mí. Dentro estaban las copias de mis horarios, las fotos que había tomado desde su coche, incluso un ticket de un restaurante donde había estado con Sergio. No podía ni mirarlo. No quiero que pienses que esto es venganza, Laura. No me hace falta vengarme de ti. Lo que voy a hacer es otra cosa. Y te lo voy a decir porque no quiero que mañana digas que te lo escondí. Respiró hondo y me soltó que había pedido una semana libre en el trabajo, que iba a irse unos días con nuestro hijo a casa de sus padres, a Cuenca. Dijo que cuando volviera, yo ya no estaría allí, que quería que me fuera del piso antes del viernes. No me importa si te vas con él o sola, pero no te quiero aquí cuando vuelva. Me quedé en shock. ¿Y el niño?, pregunté. El niño no tiene la culpa, por eso lo saco de aquí. No quiero que te vea llorar ni que me vea perder la paciencia. No me pidas que te perdone ahora porque ni siquiera sé si algún día podré hacerlo. Me temblaban las piernas, intenté acercarme, tocarle el brazo, pero se apartó. No, no me toques. Ya tuviste suficiente contacto estos días. Me quedé de pie, mirándolo mientras recogía algunas cosas, su cepillo, su ropa, el cargador del móvil. Me dolía el pecho, pero más que por la culpa, por la forma en que todo se desmoronaba sin gritos, sin portazos, sin drama. Era como si ya no quedara nada que romper. Le dije que no lo echara todo por la borda, que podíamos intentar hablar, terapia, lo que fuera, pero negó con la cabeza. Yo no soy un santo, Laura. He tenido mis fallos, mis momentos de desconexión, pero nunca crucé esa línea. Y tú sí. Y cuando la cruzas, ya no hay vuelta atrás. Eso no se arregla en una sesión de pareja. Me dolió escucharlo, pero tenía razón. Esa noche dormí en el sofá, o al menos lo intenté. No pegué ojo. Cada vez que cerraba los ojos lo veía a él, a Oscar, empacando sus cosas con esa calma que me desesperaba. A la mañana siguiente no desayunó, solo dejó las llaves del coche sobre la mesa y me dijo que se llevaría al niño después del colegio. Cuando cerró la puerta, me puse a llorar, pero sin ruido, sin ganas de consuelo. No había nadie a quien pedirle perdón. A mediodía llamé a Sergio. Le conté que Oscar lo sabía, que todo había salido a la luz. Se quedó callado unos segundos y luego dijo, Laura, no puedo meterme en eso. No quiero líos. Ya te dije que no buscaba una relación. Me quedé helada. Perdona, le pregunté. ¿Cómo que no buscabas una relación? Llevamos semanas viéndonos. Se excusó diciendo que todo se había vuelto demasiado complicado, que no quería ser responsable de lo que pasara en mi casa, que era mejor dejarlo. No discutí. Solo colgué. Lo último que necesitaba era que también él me viera como un problema. Cuando Oscar volvió esa tarde para recoger al niño, no cruzamos palabra. Ni una mirada.
Solo escuché cómo le decía a nuestro hijo que hiciera la mochila, que iban a ver a los abuelos unos días. El pequeño, sin entender nada, me preguntó si yo iba con ellos. Le acaricié la cabeza y le dije que no, que tenía que trabajar, que iría más adelante. Me dolió mentirle. Cuando se fueron, me quedé de pie en el pasillo mirando la puerta cerrarse y entendí que esa era la verdadera distancia, no la física sino la del silencio que se instala entre dos personas que ya no se deben nada. A la hora de cenar no tenía hambre, pero abrí una botella de vino solo por no pensar. Lloré un rato, después limpié la mesa, recogí un par de cosas de él que habían quedado tiradas y las guardé en una caja vacía. Tenía que empezar a pensar qué hacer, a dónde ir. No sabía si buscar un piso o irme con una amiga, pero lo que sí sabía era que Óscar cumpliría su palabra. No era de los que dicen cosas por impulso. Si me había dado hasta el viernes, ese viernes tendría que estar fuera. Esa noche me quedé dormida en el sofá, con las luces encendidas y la casa oliendo a nada. Por primera vez en años, el silencio fue total. Y supe que lo había perdido todo. El jueves por la tarde, un día antes de la fecha límite que me había dado Óscar, recibí una llamada de Recursos Humanos. No entendí nada al principio, pensaba que era algo relacionado con las vacaciones o alguna revisión médica, pero no. Fue directa: Laura, necesitamos hablar contigo en persona lo antes posible. Mañana a las 9. Colgué con un nudo en la garganta. No era una voz de rutina, era una voz tensa. Sabía que algo iba mal, pero no tenía la menor idea de qué podía ser. Pasé la noche en vela pensando en todo, repasando si había hecho algo que pudiera justificar una reunión tan urgente, pero el problema no era mío, era de Óscar. A las 9 en punto me presenté en la oficina. Me hicieron pasar a una sala donde estaban el jefe de departamento, la directora de recursos humanos y un abogado de la empresa. Me ofrecieron café, que rechacé, y entonces me soltaron todo de golpe. Alguien había enviado una serie de documentos, correos electrónicos, capturas de pantalla y fotografías que supuestamente me relacionaban con una conducta inapropiada durante el horario laboral. Había mensajes con Sergio, fotos nuestras saliendo juntos, incluso una imagen de ambos entrando en su edificio en horario de oficina. Me congelé. Supe en ese instante que había sido él, Óscar, quien lo había enviado. No dijo que lo haría de esta manera, pero había cumplido con lo que prometió, hacerme sentir las consecuencias de lo que hice. Intenté defenderme, balbuceé que eso era una vida personal, que no afectaba a mi trabajo, pero me explicaron que algunas de esas salidas coincidían con horas en las que debía estar en el centro, que las cámaras del parking mostraban que a veces me iba sin fichar, y que ahora estaban obligados a abrir un proceso disciplinario. No me echaron, pero me suspendieron de empleo durante 10 días hasta que se revisaran todos los elementos. Salí de allí sintiéndome pequeña, como si me hubieran desnudado frente a todos. No solo era el castigo en sí, era saber que lo había provocado a alguien que me conocía tan bien, que sabía exactamente dónde golpear. Volví a casa con los ojos secos, ya no me salían lágrimas. Abrí el armario, saqué la maleta, metí ropa como pude, sin doblar, sin pensar en combinaciones. Óscar no había vuelto todavía, seguramente seguía en Cuenca con el niño, pero no podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. Revisé la cuenta del banco, y ahí encontré otro golpe más. Había transferido el 70% del dinero a una cuenta suya, dejando solo una parte mínima en la conjunta, justo lo suficiente como para no parecer un movimiento ilegal, pero bastante como para dejarme sin aire. Había hablado con su abogado, sin duda. Sabía que todo lo que hacía estaba en los límites justos para no meterlo en problemas legales. Cerré el portátil y me apoyé en la mesa de la cocina con las manos temblorosas. A las 6 recibí un mensaje. Era de él. Espero que ya estés organizándote. El piso lo quiero vacío mañana por la tarde. Ningún saludo,
ningún rastro de emoción. Le contesté que sí, que me iba esa noche. No me respondió. Subí a la habitación del niño y vi su peluche favorito en la estantería. Lo tomé y lo guardé en mi bolso sin pensar. No sabía cuándo lo volvería a ver, pero sentía que me lo debía. Llamé a una amiga, Nuria, le conté lo básico, que necesitaba un sitio unos días. No preguntó mucho. Me dijo que sí, que me fuera para su casa. Esa noche, mientras cenábamos en su cocina, me preguntó si me arrepentía. Le dije que no lo sabía. Que no estaba segura de si me arrepentía por lo que hice o por lo que había perdido. Porque la traición no había sido solo mía. Óscar también me había dejado sola muchos años, solo que lo suyo fue más silencioso, más cómodo para él. Nuria me miró con esa mezcla de juicio y compasión que da la amistad, pero no dijo nada más. Dormí mal, como siempre, pero al menos en una cama que no me recordaba todo lo que había destruido. Al día siguiente pasé por el piso por última vez. Había dejado una nota para Óscar. No decía mucho, solo que había cumplido, que me iba, que no iba a buscar venganza, que no quería convertir esto en una guerra, pero que el golpe que me había dado no lo iba a olvidar. No porque doliera, sino porque me enseñó hasta qué punto puede cambiar una persona cuando se siente herida. Dejé también una copia del peluche en la cama del niño. No sabía si lo entendería, pero era lo único que podía dejarle sin cargarlo con todo esto. Ese mismo viernes por la noche, alguien me escribió desde un número desconocido. Era la hermana de Óscar. Me preguntó si lo que había pasado era cierto, si yo había estado con otro. Le contesté que sí. Me respondió que lo entendía, que Óscar no era fácil, que a veces se perdía en su mundo y no veía a nadie más. Pero lo quiere todo bajo control, escribió. Y tú rompiste el guión. No supe si eso era un reproche o una advertencia, pero la bloqueé. No necesitaba juicios de nadie que nunca preguntó antes qué tal estaba. El sábado por la mañana, Sergio me llamó. No contesté. Mandó un mensaje. Decía que había pensado en todo, que no quería dejarlo así, que si podía verme. Le respondí que no. No porque no quisiera, sino porque ya no tenía sentido. No iba a meterme en una historia que nació del engaño. No quería cargar con más mentiras. Le dije que me dejara tranquila, que se ocupara de su trabajo, de su vida. No insistió. Durante esa semana suspendida del trabajo, aproveché para buscar un estudio pequeño donde instalarme. Encontré uno en el Cabanyal, lejos del centro, con muebles viejos pero con luz. No era ideal, pero era mío. Firmé el contrato con lo poco que tenía y me mudé sin decirle a nadie. Nuria me ayudó a llevar las cajas. No hablamos mucho. Era ese tipo de ayuda que se da sin palabras. Me dijo que si necesitaba algo, ahí estaba, y se fue. Óscar no volvió a escribirme, no pidió explicaciones, no mencionó al niño, no preguntó por nada. Yo tampoco lo busqué. No podía. No porque estuviera enojada, sino porque lo que nos unía ya no existía. El dolor ya no era rabia, era vacío. Una rutina que había terminado sin aplausos ni reconciliaciones. Lo que sí me quedó claro, lo que aprendí de todo esto, es que cuando alguien decide vengarse no necesita gritar. Solo tiene que saber dónde duele. Una semana después de irme del piso, recibí un correo de Óscar. No era una carta emocional, ni una provocación, ni siquiera una queja. El asunto era simple, necesitamos hablar. En el cuerpo del mensaje solo puso una dirección y una hora. Era una cafetería cerca del parque donde llevábamos a nuestro hijo cuando era más pequeño. No decía si venía con él, no mencionaba nada sobre abogados ni sobre el proceso, solo eso. Tardé más de una hora en decidir si responder o no. Al final, solo escribí,
estaré allí. Cuando llegué, él ya estaba sentado en una mesa al fondo, con un café casi intacto delante. Llevaba una chaqueta que le había regalado hace 3 Navidades y una cara que no reconocía del todo. No era rabia, tampoco resignación. Era otra cosa, como si algo se hubiera roto definitivamente y ya no intentara arreglarlo. Me senté sin saludar. Él tampoco. Solo esperó a que el camarero se alejara para empezar a hablar. Esto no va a ser una reconciliación, dijo de entrada. No vengo a darte otra oportunidad ni a pedirte que vuelvas a casa. Solo quiero cerrar lo que haya que cerrar, sin más dramas. Asentí con la cabeza. No tenía intención de pelear. Ya no quedaban energías para eso. He hablado con mi abogado. Estamos preparando los papeles. No quiero pelear por dinero, no quiero alargar esto. Pero quiero que firmes cuanto antes. Lo dijo sin tono amenazante, pero sin suavidad tampoco. Yo ya lo había supuesto. Le pedí que me los enviara en cuanto los tuviera listos. Me miró fijamente. No entiendo por qué lo hiciste, Laura. Pero ya no necesito entenderlo. He pasado tantas horas dándole vueltas que me di cuenta de que en el fondo, da igual. Lo hiciste. Y eso basta. No sabía qué responder. Me quedé en silencio, sintiendo que cualquier intento de justificarme sería una falta de respeto a todo lo que ya había destrozado. Te voy a decir algo que no quiero repetir más veces. Durante años pensé que estábamos bien. Luego pensé que solo estábamos estancados. Y después me di cuenta de que tú ya no estabas. Solo seguías allí por inercia. Tragué saliva. Yo también pensé muchas veces que no tenía sentido seguir así, le dije finalmente. Pero no supe cómo decirlo. No supe cómo salir de esa rutina sin destruirlo todo. Él soltó una risa corta, sin alegría. Pues lo destruiste igual. Así que el resultado fue el mismo, solo que peor. Yo no me defendí. Tenía razón. Mira, continuó, no quiero que el niño crezca pensando que su madre es una traidora ni que su padre es una víctima eterna. No quiero que escuche versiones deformadas de esta historia. Por eso vamos a mantenerlo limpio, sin insultos, sin reproches delante de él. Asentí de nuevo. Eso también lo quiero yo, dije. No pienso meterlo en esto. Él no pidió nada de lo que pasó. Oscar suspiró y tomó un sorbo de café. Ya le he dicho que ahora tienes un piso en el Cabanyal. Que podrá verte los fines de semana, y que no se trata de castigos, sino de cambios. Me sorprendió. No me esperaba que lo dijera así, sin cargarme, sin presentarme como la mala. ¿Cómo lo ha tomado?, pregunté. Lloró un poco. Luego me dijo que quería saber si seguirías cocinando tus espaguetis cuando lo viera. Le dije que probablemente sí. Se tranquilizó. Me quedé mirando la taza vacía frente a mí. Yo nunca quise perderlo todo, Oscar. Solo quise sentir que era alguien otra vez. No pensé en las consecuencias. Él me miró serio. Pues te pasaste años diciéndome que la madurez consiste en pensar en las consecuencias. Resulta que solo aplicabas esa teoría cuando el que se equivocaba era yo. No respondí. Y no me vengas con que yo también fallé, porque sí, fallé en muchas cosas. Pero no fui yo quien decidió meter a un tercero entre nosotros. Lo sé, dije. Y no espero que me perdones por eso. Solo quiero que podamos terminar esto sin destrozar lo poco que queda. El camarero se acercó a preguntar si queríamos algo más. Oscar dijo que no, yo tampoco. Se hizo un silencio incómodo, pero no incómodo como antes, cuando todo era tensión, sino incómodo porque era la primera vez que estábamos juntos y ya no éramos pareja. Te aviso que la abogada va a pedir la custodia compartida.
que quiero turnos claros. Una semana conmigo, una contigo. Nada de improvisaciones. Y quiero que firmemos eso por escrito. Dije que estaba de acuerdo. Era justo. Nunca imaginé que mi vida terminaría dividida en antes y después de una conversación en una cafetería. Desde ese día, cada semana tiene un peso distinto. Cuando está conmigo, todo gira en torno a él. Me levanto temprano para preparar el desayuno, reviso su mochila antes de ir al colegio, lo acompaño al parque y organizo cenas con sus platos favoritos. No lo hago para compensar nada, aunque al principio sí sentía una necesidad casi obsesiva de equilibrar lo que rompí. Ahora simplemente lo hago porque quiero estar presente, porque sé que lo más importante que me queda de todo esto es él. El resto de los días, cuando vuelve con Oscar, el estudio se convierte en un lugar silencioso. Aprendí a ocupar el tiempo con tareas que antes no me interesaban. Ordenar armarios, planificar las comidas, hacer presupuestos. A veces me siento en el sofá sin hacer nada, solo a dejar pasar el día. Hay momentos en los que todavía me cuesta entender cómo llegué hasta aquí, no por victimismo, sino porque repaso cada decisión y aún me parece extraño cómo se fue construyendo todo lo que acabó destruyéndonos. En el trabajo no volví a tener problemas. Tras la suspensión, me reincorporé con normalidad, aunque con cierta frialdad por parte de algunos compañeros. No hubo comentarios directos, nadie me enfrentó ni me humilló, pero la forma en la que algunas personas dejaron de saludarme o de invitarme a las reuniones informales decía más que cualquier acusación. No me importó tanto como habría imaginado. Descubrí que, en estos contextos, la vergüenza dura lo que uno tarda en aceptarla. Y una vez que se acepta, se transforma en una anécdota más que los demás irán olvidando con el tiempo, aunque uno no lo haga del todo. Con Sergio no volví a hablar. Eliminé su contacto del teléfono, borré los mensajes, y aunque lo veo a veces en el edificio, bajando al garaje o esperando el ascensor, nunca cruzamos más que un gesto de cabeza por pura formalidad. Nunca le reproché nada porque entendí que él no era la causa de lo que pasó. Fue simplemente la excusa que usé para acelerar una ruptura que venía gestándose desde hacía tiempo. Oscar y yo firmamos el divorcio hace 2 semanas. Fue rápido, sin discusiones. Los papeles estaban listos, los términos eran claros, y ambos teníamos interés en cerrar esa etapa sin más desgaste. El notario nos leyó el documento sin emoción, firmamos donde correspondía y nos despedimos con un apretón de manos. Ni una palabra más. Salí de esa oficina sintiendo una mezcla de alivio y vacío. No hubo lágrimas, no hubo arrepentimientos de última hora. Solo 2 personas poniendo fin a un contrato que ya no significaba nada. Volví caminando a casa. Quise hacerlo a pie para pensar, para sentir el aire en la cara, para entender si había aprendido algo de todo esto. Me di cuenta de que no hay una sola enseñanza clara, no hay una frase que resuma todo. Solo hay hechos, consecuencias y una versión nueva de mí que no sé si me gusta del todo, pero al menos reconozco. Durante una de las últimas conversaciones que tuve con Oscar antes de firmar, me dijo algo que se me quedó grabado. Estábamos intercambiando los horarios del niño, y cuando se levantó para irse, se giró y dijo, no sé si fuiste feliz con él, pero espero que lo seas contigo. En ese momento no supe qué responder. Ahora, tiempo después, sigo sin saberlo. No sé si soy feliz. No sé si estoy bien. Lo único que sé es que estoy despierta. Y eso, comparado con los años en los que viví en piloto automático, ya es algo. Me preguntan a veces si me arrepiento. Es difícil responder. Me arrepiento del daño, sí. De la forma. De la cobardía con la que gestioné todo. Pero no me arrepiento de haber sacado la verdad a la superficie. De haber terminado con una vida que solo se mantenía por inercia. Si no hubiera sido Sergio, habría sido otra cosa. Otro evento, otra persona,
Otro estallido. Mi hijo se ha adaptado mejor de lo que pensé. No pregunta por qué vivimos separados. A veces comenta cosas como en casa de papá hacemos esto o en casa de mamá no se come así, y yo solo sonrío. No entro en detalles, no le explico más de lo necesario. Cuando sea mayor y tenga preguntas, estaré preparada para responderle, sin adornos, sin historias que me hagan quedar mejor. Solo la verdad. La que duela menos. Ahora mismo, lo más importante es que se sienta seguro, que sepa que ambos seguimos aquí, aunque ya no estemos juntos. Cada vez que lo dejo en casa de su padre, él se despide con un beso y una sonrisa, y eso me da paz. No completa, pero suficiente. La relación con mi familia fue más difícil. A mi madre le costó entenderlo. Cuando se enteró, su primera reacción fue la típica: ¿pero cómo has podido hacerle eso? No le respondí. Me limité a mirarla hasta que se dio cuenta de que su pregunta ya no tenía sentido. Mi hermana fue más directa. Me dijo que admiraba que hubiera tenido el valor de salir de una vida que ya no me hacía bien, aunque también me dejó claro que lo había hecho de la peor manera. No me defendí. A estas alturas, ya no intento convencer a nadie. Sé lo que hice. Sé cómo lo hice. Y sé lo que costó. No necesito aprobación. He empezado a escribir un diario. No porque me interese dejar registro, sino porque necesito escucharme, aunque sea sobre el papel. A veces escribo sobre lo que pasó, otras veces sobre lo que espero que venga. No tengo grandes planes. No me interesa encontrar otra pareja ahora mismo. No quiero repetir errores. No quiero usar a nadie para llenar vacíos. Quiero aprender a estar sola sin sentirme vacía. Y eso está siendo más difícil de lo que pensaba. La soledad no duele como imaginaba, pero sí pesa. Hay noches en las que todo parece demasiado grande. O demasiado pequeño. Depende del día. La última vez que vi a Oscar fuera del contexto del niño fue en un supermercado. Yo estaba en la sección de congelados, él pasó por detrás con una cesta en la mano. Me vio, me saludó con la cabeza, y siguió. No nos detuvimos. No hablamos. Fue un momento breve, pero contundente. Me di cuenta de que ya no éramos los mismos. Que la distancia entre los dos ya no era un drama. Era una realidad asumida. No me dolió verlo. No sentí nostalgia. Solo entendí que esa etapa ya había terminado por completo. Hoy he pasado el día en casa, sin hacer mucho. He leído un poco, he limpiado, he contestado correos. Esta noche vendrá el niño a dormir. Me pidió pizza para cenar. Y que veamos una película. Le he preparado su pijama favorito. Cuando llegue, me contará cosas del colegio, y después me pedirá que me siente a su lado mientras se duerme. Y lo haré. Sin pensar en lo que perdí. Solo en lo que me queda. Porque al final, no se trata de si fui una buena esposa o una mala. Se trata de que ahora soy otra persona. Y aunque no sé si eso me hace mejor, al menos sé que me hace más honesta conmigo misma.